¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 11 con 1 minuto. 133 personas intoxicadas. Clases suspendidas. Protesta en las calles. Bueno, los vecinos de Quintero están, como es de esperar, y es muy comprensible, indignados. Y no es para menos. Esta mañana el Liceo Politécnico de Quintero fue evacuado por segunda vez en esta semana debido a una nube tóxica que vuelve a afectarlos. El hospital está saturado atendiendo a personas con síntomas que varían entre náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Además el miedo que da no saber qué está produciendo la salud de cada persona, de las familias, esa nube tóxica. Bueno, son compatibles a una intoxicación lo que están viviendo, con derivados de óxidos de azufre. Bueno, se levantó la alerta amarilla por contaminación ambiental en esta comuna y en Puchuncaví. Durante una actividad en Valparaíso, el presidente Piñera aseguró que investigarán el caso no solamente para sancionar a los que no han cumplido con las normas vigentes, sino también para mejorarlas. ¿Sabe usted que hay una zona de Puchuncaví, por Quintero, que se llama por definición la zona de sacrificio? ¿Y que hay chilenos que viven en una zona de sacrificio? ¿Estamos mandando gente al sacrificio con su salud? Es bien dramático. El lenguaje a mí me parece tremendamente agresivo. Es una realidad, pero hay chilenos que están viviendo en zonas de sacrificio sanitario. Bueno, aún no está claro el origen y los responsables de esta nube tóxica. Los seremi de Salud y Medio Ambiente activaron un plan de contingencia. Y se vuelve urgente no solo detectar a los responsables, sino para sancionar prácticas que pueden afectar tan fuertemente la salud de la población. Un saludo a la gente de Quintero y Puchuncaví desde aquí, desde Televisión Nacional. Y en 2017, tome nota, vamos a hablar de esto, que es muy grave y hay que buscar una buena explicación. En 2017 las cifras de contagiados con VIH fueron altísimas. Superaron los 6.300 casos. Lamentablemente para este año, 2018, hay una proyección de un panorama que se prevé peor. Se espera que superen los 7.000, incluso se llega a los 8.000 contagiados nuevos en este año calendario. Bueno, la aplicación de test rápidos ha mostrado una realidad que las autoridades ya tienen que enfrentar. Conversaremos este tema junto al doctor Alejandro Afani, inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los migrantes son un tema en Chile hace un tiempo, pero este tiene una arista distinta. Hoy fueron deportados, expulsados 77 ciudadanos bolivianos y peruanos con antecedentes penales, una medida criticada por algunas organizaciones de apoyo a los inmigrantes, quienes rechazaron la forma en que el gobierno realiza estos operativos. Una controversia que se encendió aún más con los dichos del subsecretario Uvilla esta mañana, en donde pidió al Servicio Jesuita de Migrantes que se guardara su opinión. Debatiremos sobre este tema junto a Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y al diputado RN, Andrés Longton. Vamos a la pregunta que cada noche les planteamos a ustedes en nuestro fanpage 24 horas. A ver, ¿crees que falta una nueva campaña gubernamental para generar conciencia a la población sobre el aumento de los casos de VIH? Está planteada la pregunta, está lanzado el programa. Vamos a una pausa y volvemos a transitar en esta nuestra vía pública. Alejandro Afani es inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, Matías. Yo voy a piratearle una frase que me acaba de decir antes que saliéramos al aire. Yo le pregunté si estaba con su trabajo, le significaba mucho viaje, mucho seminario. Y me dice, bueno, sí, porque estamos trabajando. Usted me dice si me estoy yendo de tarro, pero mucho viaje porque la situación en Latinoamérica es complicada. Nosotros somos los peores, pero hay complicaciones en todas partes. Sí. ¿Somos los peores? ¿Somos los que tenemos el problema del VIH más duro aquí? Mira, en el mundo la tendencia en cuanto a los nuevos casos de VIH y en cuanto a la mortalidad va a la disminución. Ya. Eso es en globo, ¿ya? Pero en Latinoamérica, no, eso es en el mundo, te digo la tendencia mundial, es la disminución. Pero Latinoamérica se ha mantenido estancado. Y dentro de Latinoamérica hay algunos países que han aumentado el número de nuevos casos. Y nosotros Chile, los peores. Los peores. Porque tenemos una incidencia, la más alta de la región. Después viene Brasil y después Venezuela. A ver,
Y además, por lo que entiendo, la curva, o sea, no solo somos los peores, sino que nuestra curva va en ascenso, nuestro empeoramiento. Vamos a tener cerca de 8.000 casos este año. Así es. Recuerda que el año pasado, en 2017, sí, hubo 5.816 nuevos casos y consideremos que el año 2010 había 2.980 y fracción, lo que significa un incremento de un 96% en 7 años. El año pasado 5.800. Fíjate que Argentina, que tiene 3 veces la población de Chile, tuvo 5.500 en el mismo periodo de tiempo. Brutal. Y ya es una cifra alta la de ellos. La prevalencia nuestra es... Lo que pasa es que la prevalencia está estimada para la región es de 0,5%. Y nosotros estamos en 1, o sea, 3, no, ese es el estudio que nosotros hicimos, que yo quiero señalar que es un estudio nuestro, no es extrapolable a la población general, pero igual es una señal de alerta, porque es más de lo que realmente nosotros esperábamos. Porque, claro, tiene el sesgo que acude gente que, de alguna manera, tiene algunas conductas de riesgo, tiene dudas, quiere saber, es gente joven, te fijas tú, pero de alguna manera te señala de que algo está ocurriendo y eso se contrasta con la información que está entregando el Instituto de Salud Pública, que de enero a junio de 2018 ya llevamos casi 4.000 nuevos casos, lo que significa que vamos a tener, desde luego, más de 7.000 casos, más cerca de 8.000 nuevos casos en 2018. Y eso, naturalmente, es una estadística gruesa, porque no todas las personas han hecho el examen. O sea, hay casos ocultos. Ese es el gran problema. Ahí es el origen de todo, una de las cosas más importantes, porque fíjate que la cifra, que no la estoy diciendo yo, la reconoció también el ministro a comienzo de año, más de 100.000 personas en nuestro país con la infección por VIH. Y diagnosticados, que conocen su estado, más de 40.000 aproximadamente. Es decir, tenemos entre 50.000 a 60.000 personas que están infectadas en nuestro país que desconocen su diagnóstico. Y ese tiene 2 impactos. Qué brutal. Uno es en la propia salud de la persona, que la enfermedad va avanzando, y aun cuando después tú le puedas dar el tratamiento que transforma una enfermedad que era mortal en crónica, en una persona que la enfermedad está avanzada, no es lo mismo. Y por otro lado... el momento de actuar. Por supuesto, la oportunidad, el momento tiene que ser oportuno. Y lo otro que está transmitiéndolo sin saber... Exactamente, es un problema de salud pública porque esa persona está transmitiendo a otras personas. Es tan importante que una persona que tú la diagnosticas y la tratas, esa persona llega a tener una carga viral, es decir, el virus indetectable en la sangre, para que la gente entienda. Y eso significa, y se ha determinado, que una persona que está indetectable, es decir, que no tiene virus circulando, que está en tratamiento, no transmite el virus. Dígame una cosa, doctor. Alejandro, tenemos la envidia, así que no lo voy a ustedear tanto. ¿Qué pasa? Esto es un examen, por lo que veo en la foto, es bastante simple. Un pinchacito, se saca sangre, se hace el examen de esa sangre. Es así de simple, ¿no? Es un pinchazo, es por capilaridad, es una cosa muy sencilla. No es un examen caro, no es un examen difícil. No, y lo más interesante es que tú en 10 a 15 minutos tienes el resultado de si es reactivo o no. ¿En un casero o hay un laboratorio especial? ¿Hay algunos sistemas hoy día ya...? A ver, mira, por ejemplo, en algunos países de Europa, en los países desarrollados, lo tienen como autotest, venta en la farmacia. Las personas lo pueden comprar. Como el del embarazo. Exactamente. Pero aquí, para que lleguemos a eso, falta un poco. ¿Por qué? ¿Porque es caro? No, porque se requiere de un poco de informar bien a la población. Nuestro nivel... Antes tenemos que transitar por otra cosa, que es importante y que el gobierno ya ha anunciado, y esperemos que ahora en septiembre lo introduzca de manera muy importante, que es masificar el test rápido dentro de la población. Porque hoy día está el test habitual, el test de ELISA, ¿no es cierto? Y que está concentrado en el sistema de salud. Es decir, los jóvenes tienen que ir y pasar una serie de trabas burocráticas para hacerse el examen. Es decir, es complejo, no es llegar. Y los jóvenes tampoco van a un hospital, al consultorio a hacerse exámenes. Hay que trabajar la simplificación de la toma. Y hay que ver qué es lo que han hecho los países que hoy día tienen controlada la epidemia. Fíjate que a los jóvenes, porque hoy día la epidemia ha aumentado, pero especialmente en el grupo de gente más joven, entre 15 y 25 años. Pero eso es en el mundo, nuevamente. Especialmente en la región de Latinoamérica y en Chile
de todas maneras, eso ya está confirmado. Ahora, ¿qué se hace ahí? Hay que ir con de partida, destrabar toda la burocracia que hay en torno al examen, pero también sacar el examen del sistema de salud y llevarlo donde están los jóvenes. Tú me dijiste que... donde están las discotecas, a los colegios, a las universidades, facilitar el acceso al examen. Entonces, el gobierno se ha comprometido, entiendo yo, a aumentar de manera muy importante el test rápido dentro de la población. Solo ahí vamos a poder disminuir la brecha que hay entre las personas que desconocen su diagnóstico versus las que lo conocen. Tenemos más de la mitad de las personas que no saben que está infectada. Entonces, la única forma que tenemos es aumentar de manera importante. Ahora, sí, tú me dices que podría irse a lugares, universidades, discotecas, donde está la afluencia de muchachos más jóvenes, y ahí dura 15 minutos y no es caro. Es decir, ahí podría haber un alineamiento perfecto de los astros, ¿no? O sea, y en un ratito le pinchan, se lo llevan a un lado, porque es privacidad, decirle, muchachos, chicas, tienen ahí, son portadores. Ahora yo quiero decirte algo, es bien importante que el resultado es reactivo. Si sale reactivo, tiene necesariamente que ir a la confirmación finalmente al Instituto de Salud Pública, que es la única instancia que se regula y se centraliza la confirmación del diagnóstico. Pero por lo menos tú tienes un barrido importante. El negativo es negativo. El negativo es negativo. Y el positivo hay que confirmarlo. Exacto. Tiene una altísima sensibilidad y especificidad el examen. Es decir, de los casos que nosotros hicimos, se confirmaron todos en el Instituto de Salud Pública. O sea, no hubo... Ahora, lo importante es que uno tiene que hacer un acompañamiento de las personas que salen positivo. Entonces no es llegar, por ejemplo, como se estaba vendiendo en el metro, y también, ¿te acuerdas hace un par de semanas atrás el autotest? ¿Se estaba vendiendo? Sí, se estaba en un dispensador, pero que tampoco estaba regulado por el Instituto de Salud Pública. O sea, eso no estaba dentro de la regla, lo que no significa que hay que masificar el acceso. Educar. Por ahí va, campañas también. Mira, yo diría que, ¿dónde está la solución? Son dos aristas grandes. La primera es el diagnóstico, aumentarlo de manera muy importante, sacarlo del sistema de salud y llevarlo a los lugares. Lo segundo, y muy importante, es la prevención. Y dentro de la prevención, evidentemente, está lo que es la educación sexual, que en nuestro país... Tú sabes que ahí hay que trabajar mucho, pero eso toma tiempo, porque los cambios comportamentales no los vamos a visualizar, digamos, en esta generación. Va a tener que pasar bastante tiempo. Y lo otro, pero aquí hay que hacerlo, y lo otro es todo lo que tiene que ver con informar a la población de lo que es las vías de transmisión, lo que es el VIH, el uso del preservativo. Fíjate que nosotros en nuestra campaña hicimos una encuesta voluntaria, y por supuesto anónima, pero menos del 20% de las personas que acudieron a hacerse el test usaban el preservativo de manera... 17,8% no lo usan nunca. Claro, exactamente. Entonces, y el 32%, que es el más alto, menos de la mitad de las veces. Por lo tanto, hay una piensa tú que el 85% de la población que acudió era gente entre 15 y 30 años. Ahora, uno se pregunta, gente joven que le ha perdido el miedo. Eso es, Alejandro, déjame preguntarte eso, porque parece que aquí hay una baja percepción del riesgo, de lo que significa tener VIH. Cuando yo tenía 18, 20 años, se hablaba del VIH, era muerte. Listo, había unos actores famosos, este tipo tiene SIDA, se va a morir. Y ese era el significado, la muerte. Y después se fue, estamos hablando desde la República de la Ignorancia, era un médico, se fue como cambiando el foco hacia, no, con los retrovirales, que si yo estoy bien por ahí, no, parece que ya es una enfermedad crónica, es llevadera. ¿Eso perjudicó, en definitiva, a que la población tomara resguardo? Porque fíjate que del año 81 en que se describe lo que es el SIDA, hasta la primera mitad de los 90, la enfermedad era mortal. El año 95, 96, esto cambió cuando aparece la triterapia. Y eso cambió... No eran retrovirales, pero triterapia. No, pero las triterapias son antirretrovirales. Perfecto. Está bien. Lo que pasa es que los antirretrovirales son los medicamentos, la triterapia es el conjunto. Perfecto. Bueno, lo que importa es que a partir del 96, 97, cambió. Y las generaciones que hoy día son los jóvenes nacieron después. ¿Te fijas? O sea, los que nacieron en el 95, 96, son los jóvenes de hoy día. Sin percepción de riesgo, no tienen, o menos. Es más, los que incluso infectados, muchas veces te dicen los jóvenes, oiga, doctor, usted está más preocupado que yo. En el sentido de que se ha relativizado, le ha bajado el concepto de lo que era la enfermedad antiguamente, ¿te fijas tú? Entonces, yo creo que eso
es falta de información, hay desinformación. Y por otro lado, dentro de la prevención, y es otro concepto que es bien importante porque lo vamos a ir escuchando cada vez más, es que se ha demostrado que usar estos antirretrovirales que tú estás señalando en personas sanas, pero que son de alto riesgo, es decir, personas que son jóvenes, que no usan preservativo regularmente, que tienen varias parejas sexuales en un periodo de tiempo, puedan usar estos medicamentos y se reduce la posibilidad de infección en más de un 90-95% de los casos. Eso se llama PrEP. ¿Usarlo sin estar infectado? Así es. O sea, por eso que te lo señalo como... Y eso es algo que ya se está usando en Estados Unidos, en Europa. Para gente con esas características de vida sexual, o sea, alto riesgo. Nosotros hemos empezado a incorporar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, hemos empezado hace un tiempo. Y ahora ¿Tiene contraindicaciones? A ver, no es primero que nada no es la panacea. No es que esto a granel y todos vayan a la farmacia a comprar. No. Esto tiene que ser monitorizado de cerca. Primero, seleccionado. Hay que ver qué personas son las que cumplen los criterios para... Y enseguida haber un acompañamiento de estas personas a través del tiempo. Pero hay muchos interesados y de las personas que realmente hoy día son los jóvenes, tienen conductas de riesgo y no quieren usar preservativo, desgraciadamente, porque por una u otra razón. Entonces... No nos podemos poner un antifaz. ¿Cómo es en otras partes del mundo la experiencia de las campañas publicitarias en medios de comunicación masiva, aparte de la educación sexual que puede tener cada familia o los colegios, pero estas campañas masivas, ¿tienen efecto? Mira, las campañas, lo importante de las campañas, más que si sean masivas o no, lo importante es que tengan un impacto. Todas las campañas que se han hecho acá en el país no han tenido impacto, si no, no estaríamos donde estamos. ¿Están mal hechas porque no están con el foco bien puesto? Por un conjunto de factores. Primero porque aparecen en un periodo en torno a la fecha del Día Mundial del SIDA, 2 o 3 meses y chao. Bueno. Pero la infección ocurre los 365 días del año. Segundo, la gente no se siente identificada. Si tú vas a la calle y le preguntas a las personas cuántos se acuerdan de qué les quedó y te vas a encontrar con la sorpresa, o no sorpresa en realidad, de que la gente no tuvo un impacto en eso. Entonces yo creo que hay que ser creativos, en el sentido de que hoy día los jóvenes, que es donde más hay que llegar, se manejan por el tema de las redes sociales, las aplicaciones telefónicas, bueno, ¿te fijas tú? Usar esas vías. Usar vías, hay que ser, yo no soy experto en eso, pero hay que ir a donde están los jóvenes y en el lenguaje que ellos han cambiado las formas de comunicarse y hay que adaptar las formas de enseñar a las formas que ellos tienen de comunicarse. Alejandro Fanny, leía una crónica que aquí la tengo, la traje, que la comparación de, por ejemplo, países como Colombia, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, disminuyeron los casos en más de 20% entre el 2010 y el 2016. Y nosotros aumentamos en ese mismo periodo un 34%. Es decir, dígame usted por qué Nicaragua y Uruguay, por tomar dos países, bajan un 20% y nosotros subimos un 34%. ¿Qué hicieron? Que ese 34 era mucho más, después cuando se vieron las cifras oficiales era más del 30, fue un 66 y ya llevamos un 96 hasta el año 2017. ¿Por qué a la sociedad chilena le pasa esto? Porque primero... Pues en Latinoamérica ya, puede ser. Porque en muchos países se tomaron decisiones oportunamente, considerando el VIH como una prioridad. Cuando tú no lo consideras una patología o un tema como una prioridad, no se toman decisiones oportunamente ni las mejores decisiones tampoco. Y nos encontramos con estos resultados. No fue una prioridad. ¿Por qué? Porque no han sido fundamentalmente las enfermedades crónicas no transmisibles donde no cabía el VIH y se descuidó, desgraciadamente. Y bueno, nosotros veníamos advirtiendo hace mucho tiempo de que esto iba a ocurrir y ocurrió. ¿Tendrá que ver con que nosotros tenemos aquí más para un sociólogo quizás, pero tú estás metido en este mundo de la investigación del VIH, que nuestra sociedad ha sido una sociedad más bien conservadora en estos temas, que sigue siendo una pugna bueno, ya no, pero canales de televisión que no mostraban spots ya hace relativamente poco de preservativos, de uso de condón, que la palabra sigue siendo un tabú, y que eso es una parte, una sociedad conservadora que le cuesta hablar del tema, y otra, que hay una suerte de paso rápido a ser más liberales, un despertar a lo mejor de una generación nueva a tomarse la vida más liberalmente. Yo creo que sí. ¿Como en respuesta a lo otro? Efectivamente. Es un tránsito rápido por todas estas formas. Las redes hoy día... Pero las redes operan en todas partes del mundo. Claro, pero antes no estaban. ¿Te fijas? Entonces, cuando aparece... Sí, pero los otros países, yo quiero ver ¿por qué Chile? Lo que pasa es que, te insisto, en Chile
las políticas públicas estuvieron ausentes. Por eso, porque era tabú, porque somos conservadores. Hubo un tabú y, bueno, hemos sido conservadores, pero muchos países de Latinoamérica también lo son, ¿te fijas? Y hemos ido cambiando, hemos ido transitando y tenemos que seguir cambiando aún más. O sea, de mirar las cosas de manera más natural no puede ser, es inaceptable que no se hable naturalmente del condón masculino y femenino. ¿Ah? Y que esto se incorpore. La gente, especialmente los jóvenes, todavía piensan que el preservativo es solo para prevenir el embarazo y no para prevenir la enfermedad de transmisión sexual. Mire, frase el otro día, no sé quién era, pero entonces, fíjate que uno aprende mucho escuchando a los jóvenes y uno se queda a veces con la boca abierta realmente de conceptos tan erróneos que tienen y que pudieron haberse corregido en edades precoces con la educación sexual. El otro día, no me acuerdo de quién era la frase, pero decía, Chile se está muriendo de SIDA. Dije, exagerada, una campaña, pero... Mira, qué bueno que tú me dices eso, yo pensaba decirlo al final. ¿No? Sí, y yo pensaba decírtelo un poco al final, pero te lo digo ahora. Todo lo que signifique remover conciencia, meditar y generar conciencia colectiva, impacto en esto, es importante. Y en ese sentido, yo también soy miembro de la Corporación SIDA Chile, que hoy día está organizando una campaña, que es el día de mañana y quedas cordialmente invitado, que se llama Chile tiene SIDA. Que es una campaña que tiene que ver con el mundo artístico en general, para de pintores, de música, de mirar, cambiarle la visión al VIH que hoy día existe, darlo más natural, acercarlo a la gente y que se empiece a generar conciencia y tratar de forma mucho más natural el tema. Eso va a ser el día de mañana en el Centro Cultural de Las Condes a las 20 horas. Alejandro Afani, director del Centro de Estudio de VIH. Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenas noches. A ver si logramos convencer a algunos de cambiar al menos su conducta, su comportamiento en su vida sexual para que dejemos de morirnos de SIDA. Bueno, lo importante es que hablar de este tema periódicamente ayuda. Y que tengamos una tendencia a la disminución de nuevos casos y cambiar la realidad que hoy día tenemos. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a nuestra mesa de debate y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Andrés Longton, diputado de RN. Andrés, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Y Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Héctor, gracias por estar aquí también. Y hoy, la semana pasada, una expulsión de 51 colombianos. Hoy 77 extranjeros entre peruanos y bolivianos. Me gustaría saber su primera impresión sobre este hecho, los dos. Andrés. A ver, yo creo que responde a la política migratoria que está teniendo este gobierno respecto a que no queremos en este país personas que hayan sido condenados por delitos tan graves como el tráfico de drogas, violación, homicidio. Y este gobierno está haciendo algo que se dejó hacer en el gobierno anterior, que es de apurar aquellas expulsiones que se deberían haber dado hace mucho tiempo, como por ejemplo del ciudadano colombiano, que tanto se cuestionó, que estuvo alrededor de 2 años con una orden de abandono y el gobierno anterior no hizo absolutamente nada y que hoy día, debido a la rapidez y premura de este gobierno, está implementando esas expulsiones con mucha mayor rapidez, tanto las judiciales, que son estas penas conmutadas, sustitutivas, como también las por vía administrativa, que son aquellos que cometieron delitos en Chile o en el extranjero y que lamentablemente hoy día estaban en nuestro país deambulando tranquilamente por la calle y que lamentablemente no se habían tomado ninguna medida. ¿A ti qué te pareció esta medida y la de la semana pasada con los colombianos? Yo creo, en primer lugar, que hubo una sobreactuación de la medida. Yo creo que aquí nadie defiende a alguien que ha cometido una violación, que ha cometido un delito grave y por lo tanto está bien la expulsión de esa medida, pero hubo una sobreactuación cuando salieron las... ¿Pero la medida te parece bien? La medida en los casos de aquellas personas que decidan acogerse a un beneficio penitenciario como es cumplir una parte de su pena en el país. Aquí hemos visto casos también de personas que simplemente estaban en situación irregular y que fueron expulsadas precisamente por esa situación administrativa, es decir, no habían cometido un delito, y eso es preocupante entendiendo que estamos en un proceso de regularización y que las personas, o una gran cantidad de migrantes, han manifestado su voluntad de acogerse. O sea, extranjeros que estaban en Chile de manera irregular o se les había vencido el plazo de la visa o habían entrado quizás también de manera irregular y que tenían
condenas pendientes? El caso de Edwin Caicedo, y que ha sido quizá el más polémico, donde ha habido un recurso de amparo presentado por el INDH, un recurso de amparo presentado por diferentes clínicas jurídicas, es el más polémico principalmente porque él es cierto que había cometido un delito en su país, un delito menor como es hurto, había cumplido la pena en su país y posteriormente a eso había llegado a Chile y llevaba residiendo 9 años, tenía a sus hijos aquí, tenía a su pareja aquí y además había un agravante, y es que esta persona era víctima del conflicto armado colombiano, que además Chile es parte de los países garantes de ese conflicto. Y esa persona fue expulsada, que es Edwin Caicedo, y por eso tiene el recurso de protección. Pero además te pareció, para terminar el otro punto, y quiero que comentes lo mismo, ¿te pareció sobreactuada? ¿Te pareció una puesta en escena? Me pareció sobreactuada y así lo manifestaron diferentes organizaciones. Cuando se cita a los medios de prensa, cuando está el ministro, el caso de la primera expulsión, ministro, subsecretario, y detrás de ellos salen esas personas que van a ser expulsadas subiéndose al avión, esposadas, con 2 personal de PDI custodiándolos, eso es una sobreactuación. En el gobierno anterior, o los años anteriores, también habían expulsiones, siempre han habido expulsiones en este país, y es la primera vez que vemos una expulsión televisada prácticamente. ¿Sí, Andrés? Sí, no, yo no comparto primero lo del ciudadano colombiano. ¿Qué no compartes? El colombiano no fue condenado por un delito menor, fue condenado por hurto calificado, que en Colombia tiene penas de 6 a 14 años, y en Chile ese delito equivale a robo con fuerza de las cosas, robo con violencia o robo con intimidación, es decir, penas de crimen, que son de 5 años para arriba. Que había cumplido ya. Había cumplido 32 meses y tuvo beneficios penitenciarios, pero cualquier persona que esté condenada por esos delitos hoy día en nuestra legislación no puede entrar, hoy día, porque tiene penas de crímenes. ¿Cómo entró esa persona? Entró porque no teníamos, lamentablemente, y cosa que se va a empezar a implementar ahora con nuestra nueva legislación, un sistema que va a tener a través de convenios, obviamente, los antecedentes en línea y con una mayor tecnología para poder captar estas situaciones que no se captaron. Por otro lado, esta persona que ingresó el 2009 hizo una solicitud de refugio, pero fue rechazada la solicitud de refugio. Es decir, tuvo un procedimiento administrativo y tuvo todos los plazos para interponer los recursos. Tuvo plazo para interponer recurso de reposición, no interpuso recurso de reposición ante la misma autoridad, recurso de reclamación ante la Corte Suprema, no interpuso recurso de reclamación ante la Corte Suprema, y recurso de amparo lo interpone extemporáneamente. Es decir, tuvo muchos años para interponer todos estos recursos y lamentablemente el gobierno anterior, teniendo la obligación de expulsarlo debido a que no cumplió la orden de abandono, estuvo 2 años deambulando en nuestro país sin ningún tipo de medida. Quiero, Héctor y Andrés, invitarlos a escuchar estas declaraciones y sobre ella comentamos a la vuelta. Miren. El Ejecutivo tiene la obligación de informar y eso es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno. Las cosas no se hacen ocultas porque no estamos nosotros infringiendo la ley. Ahora, me llama la atención que llegamos al extremo de algunos grupos interesados, ¿no es cierto?, que levantan estos temas que ya son absolutamente rebuscados en cuanto no encuentran razones objetivas para hacer una crítica formal en las instancias que correspondan a los procesos de expulsión. Yo no puedo opinar o interpretar las declaraciones como lo habrá hecho él. Yo creo que hay una buena intención, la migración debe legislarse, los migrantes deben también adecuarse a las leyes de cada país, pero también nosotros siempre estamos por garantizar los derechos humanos de las personas. El Estado puede deportar. Nosotros hemos visto que en los últimos 18 años nunca habíamos aparecido hablando de las deportaciones porque el Estado está en su derecho de deportar, pero en estos casos sí hemos sabido de algunas situaciones que debería haberse revisado o por lo menos debería darse mayor información para que se cumpla el debido proceso. Y también porque hay casos como los de estas situaciones que nos hemos encontrado, que la misma Corte Suprema ha dicho en otras ocasiones, mira, ¿sabes qué no amerita? Ahí están las declaraciones del subsecretario y del sacerdote jesuita que está a cargo del Servicio Jesuita de Migrantes. Héctor, ¿se cumple el debido proceso en todos los casos? Y creo que está por ver, ¿no?, cuando se ha interpuesto un recurso de amparo por parte del INDH, que es una organización que Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nacional de Derechos Humanos, que es una institución que tiene el rol de fiscalizador. Creo que algo ha fallado. No es por nada que se interpone. Ahora, yo creo destacar las palabras que planteaba el subsecretario, ¿no? Yo creo que esa agresividad hacia
diferentes organizaciones. Grupos de interés, Grupos de interés. La verdad es que, bueno, cada uno que interprete, ¿no? Yo creo que interpela directamente a las organizaciones que nos hemos opuesto a ese show mediático y creo que es evidente, ¿no? Insisto, es la primera expulsión televisada de la historia de Chile y por lo tanto decir que no ha habido show cuando todos los gobiernos de este país han expulsado durante años a población migrante y nos hemos enterado por los canales oficiales, cosa que es lo normal, lo común. Andrés, ¿qué es lo que justifica el llamar a la prensa, el que esté el subsecretario parado ahí? Si no está el subsecretario, esta orden se cumple igual. Lo que pasa, Matías, es que hay una reforma completa al sistema de migración en nuestro país, a la ley de extranjería y migración. Y también como distintas visas y resoluciones administrativas que se están tomando. Por lo tanto, los chilenos y los migrantes en nuestro país tienen derecho a saber que se están tomando las medidas con aquellas personas que han cometido delito o no vienen a hacer un aporte en nuestro país. Yo creo que las personas tienen derecho a informarse, que la irregularidad hoy día trae marginalidad, trae empobrecimiento, trae abusos y que precisamente se está tomando las medidas de este gobierno. Es decir, que no vamos a aceptar en este país personas que vengan a cometer delitos. Y en esa medida creemos que los chilenos tienen el deber de enterarse que este gobierno está tomando las medidas al respecto que no se tomaron anteriormente. Tú dices que hay un exceso, un show, hablaste de un show. Sí, una sobreactuación. Una sobreactuación. ¿Tiene que ver con que quizás se ha medido desde el punto de vista de la opinión pública que esto es oreja, como decimos acá, que tiene rating en términos televisivos y que la gente probablemente se sienta cómoda con ver a personas expulsando? Sí, yo creo que es obvio que es un tema cómodo para este gobierno pedir mano dura, ¿no? Mano dura contra la población migrante. Yo creo que es un tema que maneja cómodo y que tampoco es casual, por ejemplo, cuando se dio el caso de las expulsiones de los ciudadanos colombianos. 51 que se dio posterior justo al incendio que tuvo este gobierno, al problema que tuvo este gobierno con el ministro Rojas. La salida, el miércoles es el acto en el Museo de la Memoria y justo al día siguiente vienen las expulsiones. Yo creo que ahí hay un proceso de tapar la crisis de gobierno a través de la migración, que es un tema que manejan bien. Es cierto que es popular expulsar a delincuentes con ese show mediático, es obvio que es popular. Pero una maniobra política. Yo creo que hubo una maniobra. Andrés, ¿qué dices? No, absolutamente en desacuerdo. Es decir, claramente que acá hay determinaciones judiciales también de por medio, procesos que se siguen con un determinado plazo. Es decir, no podían. ¿Por qué se esperó este momento? Porque recordemos que el valor de llevar un avión comercial también a las expulsiones también costaba casi el doble. Por lo tanto, tenían que llegar un momento de tener determinada cantidad de personas para poder expulsar en un avión de la FACH, obviamente para abaratar costos, pero recordemos que acá hay procedimientos, hay plazos que se están cumpliendo y la señal es clara, es decir, es señalarle al país, como te decía Matías, de que efectivamente este gobierno está tomando medidas al respecto, sobre todo con las personas que han cometido delitos. Es decir, nosotros lo hemos repetido y lo ha repetido el gobierno y los migrantes que vengan a aportar, que vengan a contribuir, que vengan a integrarse, no hay ningún problema. Cuando recorres tu distrito, los parlamentarios están en las calles, en los centros de madre, en las ferias, en fin. ¿Tú este tema lo sientes, lo escuchas, se los preguntan, se los piden? ¿Crees que es popular? ¿Crees que la gente lo indigna? ¿Qué percibes tú? A ver, la percepción es clara, Matías. La percepción es de que efectivamente hoy día se están tomando las medidas que en su momento no se tomaron, que se está legislando un proyecto de ley, Matías, del año 2013 que ingresó el presidente Piñera y que no tuvo ninguna tramitación, ninguna, en 4 años de gobierno del gobierno anterior, precisamente por razones políticas. Entonces, nos señala de razones políticas. La razón política más grande es que un proyecto del 2013 no se tramitó porque venía de un gobierno que no era de su línea política. Por lo tanto, hoy día la gente tiene cansancio. Mira, la gente no es que no quiera migrantes en nuestro país, la gente quiere orden y eso es lo que falta. Quiere que los migrantes vivan de forma digna. Y eso es lo que no estaba pasando con respecto a esta visa temporaria, sobre todo que traía mucha marginalidad. Héctor, si se expulsa a las personas que no están cumpliendo la ley, ¿podría favorecer a los inmigrantes que sí la están cumpliendo y que sí se están quedando y sí se la está regularizando? Es decir, en una de esas, estas acciones favorecen la percepción de los chilenos que algunos se opondrán a la inmigración en general. ¿Lo piensas así? Yo creo que hay que diferenciar, al menos definir qué entendemos por incumplir la ley. Es decir, una persona que está en situación irregular, y aquí se mete todo en un mismo saco, ¿no? Se dice lo mismo un delincuente que ha cometido una violación a una persona que su único, digamos, problema en el país es que entró en situación irregular. ¿Por qué no pudo entrar de otra forma? Aquí la persona que atraviesa el desierto en el norte para entrar al país no lo hace porque quiere. Es
Es decir, a él le gustaría, a esa persona le gustaría vías seguras para entrada de la migración. Y nosotros creemos, al menos lo que yo planteo, es que con el nuevo proyecto planteado y las nuevas visas, de hecho comentaba la visa laboral, era la más solicitada y ahora ha sido eliminada, eso lo único que va a generar es mayor irregularidad. Cuando se plantea una visa consular a Haití, y viendo los efectos que tuvo la visa consular a República Dominicana, lo que se va a generar es la llegada de población haitiana en situación irregular, es decir, van a saltar a otros países para luego llegar a Chile. Por lo tanto, esas medidas al final lo que generan es mayor irregular. Y ahí tenemos el otro caso, ¿no? Personas que han cometido un delito y que se acogen a un beneficio penitenciario como es cumplir la pena en su país de origen. Yo creo que aquí el riesgo en el que caemos y en el que cae el gobierno, yo creo, es criminalizar a la migración y decir que... ¿Se criminaliza a la migración en general o a las personas que han cometido algún delito o que están en esta situación irregular? ¿Tú no ves que puede haber un beneficio en esto para la inmigración como general? Voy a poner un ejemplo que hubo de criminalización el día de ayer, si no me equivoco, no, el día 20 de este mes. ¿Pero eso es generalizado o me vas a contar un caso? Un caso en concreto, pero de una autoridad muy importante como es el intendente de Valparaíso, ¿no? El intendente de Valparaíso señaló en el crimen de Nivaldo, del profesor Nivaldo, que había sido cometido por bandas de extranjeros y que era un delito que no se veía en Chile. Y esto es el resultado de una estigmatización, ¿no? de un subconsciente que generamos respecto a la migración, ¿no? Que es aquel que trae algo malo, aquel que trae el invasor. Yo no comparto que la migración sea un peligro para el país, yo creo que es un aporte en todos los ámbitos. Sí, a ver, sí, no estoy nuevamente de acuerdo. De hecho, lo que hace esta legislación es todo lo contrario. No criminaliza la migración. De hecho, la sanción administrativa no son sanciones penales, ni mucho menos. Y obviamente revisten expulsiones cuando hay, en este caso, no se regularizan, no se entra con documentos falsificados o por paso no habilitado, establecido en gran parte de las legislaciones del mundo. Para el caso de personas que vienen por perseguidos políticos, está la ley de refugiados, por ejemplo, de asilado. Entonces, existen soluciones para ese tipo de casos. En el caso de la visa temporaria, esa es la visa que instauró el gobierno anterior, que trajo más problemas y más marginalidad y más empobrecimiento en nuestro país, principalmente por la falsificación de contratos. Las personas no terminaban sincerando su real intención en este país, por lo tanto se terminaban quedando sin ninguna condición digna para poder vivir y para poder tener algún trabajo. Y hoy día lo que hace este gobierno, Matías, es sincerar la intención de ingresar al país antes. Andrés, ¿te parece bien la meta o la cifra que dio el ministro del Interior, Andrés Chadwick, de llegar a 2.000 expulsados este año? No es llegar a 2.000, es una estimación de acuerdo a los procedimientos administrativos y por las sanciones judiciales. ¿El año pasado cuántos expulsados hubo? No estos tengo 2.000, que es la proyección, ¿es una cifra? Es estimativa, no es que ellos quieran llegar a 2.000 personas. Esos 2.000, ¿tiene alguna relación, o sea, qué relación tiene con los años anteriores? ¿Hay un alza importante? ¿Tú, Héctor, tienes las cifras? No recuerdo exactamente las cifras, creo que hablábamos de 1.000 aproximadamente, años más, años menos, pero sí se habló abiertamente cuando se dijo vamos a expulsar a 2.000 personas. Bueno, y nosotros le decíamos, bueno, pero si hay personas que quieren acogerse, por ejemplo, a cumplir condena en su país, ¿por qué no 3.000? ¿no? Ahora, si está diciendo una meta para decir, y al final es eso, ¿no? Criminalizar a la migración y plantear vamos a expulsar a gente. El objetivo, tengo la sensación yo, que es expulsar. No mejorar la migración en Chile, no resolver esos, digamos, conflictos o problemas de convivencia, sino el objetivo es expulsar, es mano dura. El presidente Piñera, que me tocó estar con él, entrevistarlo aquí el domingo, habló sobre este tema y sobre las expulsiones, pero dijo, de la otra mirada también, que se han regularizado 280.000 personas. No es cierto ese dato. No es cierto. En el proceso de regularización se inscribieron 153.000 personas. En el proceso de regularización. Y ahí hay una estimación que el Departamento de Extranjería, el nuevo Departamento de Extranjería, señalaba, y junto con la subsecretaría, que habían 400.000 migrantes en situación irregular. En el proceso hemos visto que hay 150.000, es decir, una cantidad mucho menor. Y aquí, al final, se exageraron los números, porque era difícil saber cuántas personas en situación irregular habían en Chile. Se exageraron los números para justificar la mano dura. ¿De dónde saca los 280.000 el presidente Piñera? Se regulariza más de 150.000, pero existe un proceso también, el proceso regular de... El proceso normal de regularización, que también se lleva a cabo. No de regularización, de obtención de visas. Claro, obtención de visas, pero también que se lleva a cabo. Por lo tanto, se hizo la cifra total, se redondeó la cifra total, porque en realidad son las personas que han hecho solicitud de visa o se han regularizado en esa época. Y hay que llegar a una cifra clara. Es una cifra histórica comparada
comparada con la que se hizo en el gobierno anterior, en el primer gobierno anterior, que fueron alrededor de 40 y tantos mil. ¿Hubo exageración de cifras? No, yo no creo que haya sido exageración, sino que fue todas las visas que se sacaron y las personas que se regularizaron. O sea, es una cifra real. Héctor, ¿está funcionando bien más allá de los números? ¿Está funcionando bien el proceso de regularización? Yo creo que ha sido un desastre obvio. Cuando se plantea, por ejemplo, ¿no? 400.000 personas y hay 150.000, es que primero no se tenían los cálculos acertados. Nosotros siempre dijimos que máximo habían 250.000. Nunca nos escucharon, pero bueno, dijeron 400.000 y adelantaron el proceso. Bueno, hay que ver por qué algunos no se regularizaron. Y además hubo todo un error de cálculo cuando dijeron, bueno, vamos a hacer el proceso en 2 fases. Una primera fase de inscripción, que ya la habíamos terminado, y una segunda fase de otorgamiento, que eso puede alargarse hasta 1 año. Y durante ese proceso de otorgamiento de visa, las personas que están en situación irregular no pueden trabajar, no tienen derecho a trabajar. Y eso genera que, bueno, la pregunta que hacemos, ¿no? ¿De qué van a vivir esas personas durante un año? El proceso va a ser lo más rápido posible, Matías, pero ahora hay que ver por qué no se regulariza esa gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entró por paso no habilitado, que cometió algún delito, que tiene alguna condena, etcétera. Entonces, hay mucha gente que hay que ver por qué no se regularizó, y es precisamente lo que está haciendo este gobierno. Y el respecto a por qué hay más órdenes de expulsión, Matías, porque hoy día las órdenes judiciales, esta conmutación de pena, expulsión para cumplir la pena en su país de origen, está siendo mucho más rápida que antes, Andrés? Matías. Vimos lo de los 51 colombianos, 77 peruanos y bolivianos. ¿Vienen más? Ojalá que vengan en el sentido que cuando el tribunal las decrete, se hagan lo más rápidamente posible. Hoy día no se están haciendo con la suficiente Andrés rapidez, Longton, diputado de RN, Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, les quiero agradecer esta noche por venir a explicarnos, a matizarnos y a debatir sobre un tema que es bien relevante, está en muchas mesas, en muchas conversaciones, porque es un tema importante. Este es un país que ha sido receptor de inmigrantes muchas veces. Y hoy día, dada la situación de países vecinos también, se ha acrecentado y el gobierno intenta regularizarlo y hacerlo mejor. Hay algunos que creen que lo hacen bien, otros que creen que no lo está haciendo tan bien. Es parte del debate y de la amplitud de mirada. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Y crees que falta una nueva campaña gubernamental para concientizar a la población sobre el aumento de los casos de VIH, el tema que hablábamos recién? ¿Sí o no? Puede contestar en nuestro fanpage. A la vuelta de este corte les comentaremos los resultados. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estás viendo Vía Pública. Esta pregunta que los invitamos a participar en nuestro fanpage tiene que ver con la preocupante situación del VIH en nuestro país. Latinoamérica en el mundo tiene una situación compleja y dentro de Latinoamérica, lo dijo el especialista, el doctor aquí, Chile es el que tiene el problema más grave. Preocupémonos, el VIH es un problema, Chile tiene SIDA, así decía el doctor. Preocupémonos porque es muy serio. ¿Crees que falta una nueva campaña gubernamental para concientizar? Porque ahí está parte del problema que tenemos, una percepción de que el SIDA no hace nada. Sí, el SIDA sí hace, sobre todo si se reacciona o se actúa tarde. Bueno, el 87% de las personas cree que falta una campaña, así que están claritos las líneas aquí a seguir. A ver, vamos a nuestro portal 24horas.cl, código azul, revisa dónde están los albergues habilitados en la región metropolitana, porque entiendo que vamos a ver el tiempo luego, las temperaturas, pero vienen días fríos, porque se terminan las lluvias. ¿Qué lluvia me dirá usted? Fueron bien poquitas las lluvias. Así que importante aquí para el frío, las personas de calle que no tengan una casa, bueno, poder acogerlas con esta campaña del Código Azul del Ministerio, el Ministerio Social. Fíjese, 3,9 grados en este momento, parcial. Esto es ahora en Santiago. ¿Qué ocurre mañana y pasado? Veamos. Claro, esas son máximas, 20 y 24 para viernes y sábado. Pero mañana tempranito, a abrigarse, calzoncillos largos, una bufandita, pues los cambios de temperatura, las oscilaciones también pueden afectarnos. Retrocedamos un poco en el tiempo, aunque no es tampoco, 1993. Y este grupo, Duran Duran, recibía su estrella en el Paseo de la Fama. Año en el que gozaban de gran popularidad y precisamente gracias a su último disco, The Wedding Album, estrenado hacía solo meses. Escalaban en los primeros lugares del ranking mundial con 40 años de vida, más de 100 millones de discos vendidos
y 8 premios Grammys en su registro, Duran Duran sigue siendo uno de los representantes más importantes del Britpop de las últimas décadas. Con Ordinary World despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches, abríguese, gracias por venir, chao.